Bueno, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Y chicas, mayoría de chicas, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Vamos a arrancar nuestra clase del día, recordándoles que nuestra próxima clase vamos a festejar el Día de los Enamorados para vernos cara a cara. Así nosotros vamos a festejar con un pequeño entrenamiento. Voy a estar informando sobre voy a enviarle los datos, las referencias de dónde va a ser. Nuestro horario de encuentro es para las 8:30. Traten de ser puntuales, por favor. Lleven su agüita con ropa cómoda y bueno, solamente esos detalles. Si hay alguna duda, me consultan sin ningún problema. Ya estuve averiguando si es que pudieron ingresar a su perfil, a su sesión. Y bueno, vamos a desarrollar entonces nuestra segunda clase del módulo uno del curso de adulto mayor. En esta clase vamos a ver lo que son las características morfofuncionales psicológicas en el adulto mayor, algunas de las enfermedades más comunes y las deficiencias nutricionales, ¿sí? De la clase anterior, chicos, ustedes pudieron investigar algo. Vamos a hacer una pequeña pausa en un momento dado para que también puedan aportar un poquito, si pudieron investigar algo de lo que quedó pendiente como trabajo de investigación, nada más. Es una tarea para estar al tanto de las condicionantes de cada ciudad y de cómo se está desarrollando justamente todo lo referente a los adultos mayores en nuestro país. Para hablar de lo que es el envejecimiento, los adultos mayores, tercera edad, hay varios términos, ¿verdad? Pero vamos a definir un poquito según la Real Academia Española. Vejez se refiere a la edad senil o a la senectud como tal, ¿sí? El envejecimiento en sí es un conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos, que supone una disminución de las capacidades de adaptación en cada uno de los órganos, aparatos, sistemas, así como la capacidad de respuesta a los agentes lesivos que inciden en el individuo. Si voy rápido o si se escucha pausado o demás, chicos, por favor, me avisan, ¿sí? Está un poco lenta, no sé si es la señal. Ay, Elisa me mandó el... Gracias, gracias por la paciencia, pero son cosas que a veces nos tardamos, a veces entramos fácil, pero son cosas que pasan, les cuento. Les puede pasar a ustedes, como me puede pasar a mí también. Y cuando hay mal tiempo, sí que peor, hay viento. Entonces, pasando de este término o de estas terminologías, de estas definiciones, ¿sí? Vejez, envejecimiento, nosotros muchas veces nos referimos también a los adultos mayores como tercera edad. Y de hecho estuve investigando que el término de tercera edad está mal utilizado eh, para este grupo de personas mayores, ¿sí? Entonces, este término de la tercera edad realmente surgió en Francia en el año 1956 con el pionero de gerontología, ¿sí? J. A. Webb, al referirse, o sea, él utilizó este término de tercera edad para aquellas personas que estaban por alcanzar la edad de la jubilación. Entonces se refería más bien al ámbito laboral, o sea, ese final, esa época en que uno llega a la jubilación. Pero acuérdense que en diferentes, de acuerdo a las leyes de diferentes países, esas edades varían tanto para hombres como para mujeres. En los años 80 ya fue perdiendo vigencia eso de referirse. De ahí entonces eh, eh, optamos o agarramos o adherimos a nuestro vocabulario lo que es referirnos a la tercera edad como ya personas adultas, pero realmente está mal dicho para referirse a este grupo de personas, ¿sí? Entonces, es solamente se refería o se utilizaba entonces para aquellas personas que ya están abandonando, perdón, el ámbito laboral, o sea, en edad de jubilación. Esas son las personas que están en ese grupo de la tercera edad, ¿sí? Como les digo, en cada país, en cada lugar es diferente, ¿verdad? Varían los años de la época o la etapa de la jubilación. Entonces, en los años 80 ya fue perdiendo vigencia esta terminología y fue cambiando a personas adultas
o adultos mayores, que es el término que nosotros vamos a utilizar entonces para referirnos a este grupo de personas que ya vamos a ver realmente cuáles son las características tanto en edad como otras características también que determinan. Entonces, solamente para conocer un poquito más de cómo referirnos. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es fundamental para nuestra forma de vivir el envejecimiento, cómo llegar al envejecimiento, qué influye o qué puede influir sobre la salud de las personas de edad o en los adultos mayores. Existen factores individuales como los comportamientos, los cambios que van relacionados al declive de la edad o con el paso de los años, ¿sí? La genética tiene mucho que ver y las enfermedades. Por un lado, esos serían los factores individuales, ¿sí? Esos serían condicionantes individuales, como vamos a decir, propios, personales, que tienen que ver entonces con todo esto, de acuerdo a cómo se va desarrollando, de acuerdo a los años de vida, qué tipo de enfermedades fue desarrollando en sus años de vida, la genética que tiene, lo que acarrea con la genética. Y por otro lado, tenemos los factores ambientales que también son determinantes. La vivienda, ¿sí? Si hay asistencia como tal en esa etapa de la vida, si hay ayuda, asistencia, las facilidades con los transportes públicos, ¿sí? Que parece una cosa simple para nosotros que a lo mejor nos movilizamos con una facilidad, pero hay adultos mayores que no salen de su casa porque no tienen esa movilidad o porque están condicionados justamente o no tienen, por ejemplo, los dispositivos de asistencia o la ayuda o precisan justamente de mayores comodidades, o sea, qué facilidades de vida nosotros le estamos dando o qué utilidades le estamos dando también, por ejemplo, al transporte público. Se fijan en lo que son justamente las adecuaciones de los locales o las adecuaciones de los buses, ¿sí? De los colectivos, de los transportes, justamente para este grupo de personas. Aparte que tenemos también, ¿verdad? Las personas que con discapacidades físicas, que también poco o nada, ¿sí? Se están implementando más elementos que faciliten su día a día y su transporte también, ¿verdad? Que no condicionen tanto. Pero nos falta, ¿sí? Y después tenemos el tema de las instalaciones sociales, como le decía, que son justamente los locales para ir a comer, los lugares por donde ingresar, inclusive una rampa en una farmacia, los agarres, esos son factores entonces externos, factores ambientales, ¿sí? Entonces contamos con factores individuales y factores ambientales. Entonces todo esto influye sobre el también desenvolvimiento y la salud de los adultos mayores. Entonces, el envejecimiento debería de ser un envejecimiento saludable y para que eso sea saludable, tienen que ser capaces entonces de hacer durante el máximo tiempo posible, ¿sí? Las cosas a las que le damos valor, ¿está? O sea que tienen que tener una independencia y autosuficiencia lo más prolongado posible durante ese periodo de tiempo, ¿sí? No condicionarse a través de otras personas. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas que se encuentran entre 60 a 70 años de edad son personas consideradas personas de edad avanzada, ¿sí? Esto se refiere a países subdesarrollados, ¿sí? Y de 75 a 90 años son personas ya que podemos nombrarlos como personas ancianas, ¿sí? De 90 años en adelante, si tenemos la dicha de llegar a esa edad y seguir siendo independientes, autosuficientes, ¿sí? Son personas mayores longevas. Entonces tenemos de 60 a 70 años, edad avanzada, de 75 a 90 personas ancianas y de 90 en adelante entonces personas mayores o longevas también, ¿sí? El envejecimiento, que es algo que si todos los seres vivos pasamos menos una, una rata que no sé si llegaron a ver ustedes el video, si pudieron ingresar al videíto, que es una rata topo, que se tiene un gen el gen de la eterna juventud, que no envejece. Y bueno, y hay algunos que otros organismos también
dentro de lo que es nuestro medio ambiente, que tienen el chip de la eterna juventud o el gen de la eterna juventud, pero son muy pocos los seres vivos y los microorganismos, los organismos que tienen ese proceso de o evitan ese proceso de envejecimiento. Pero en general es un proceso que desde el nacimiento ya se empieza a desarrollar, ¿verdad? Es un proceso secuencial, acumulativo, irreversible, no patológico, propio entonces de todos los miembros de una especie, todos los seres vivos. Universal, porque afecta a todos los seres vivos. Es progresivo, ahí es donde se quiere colgar. Progresivo, porque se produce a lo largo del ciclo vital de forma inevitable, ¿sí? Asincrónico, porque los órganos envejecen a diferentes velocidades. Y ocurre de manera individual, porque depende de diversos factores y según el estilo de vida. Entonces, el envejecimiento es un proceso secuencial, acumulativo, irreversible, no patológico, propio de todos los miembros de una especie. Universal, progresivo, asincrónico e individual. ¿Ok? Ahora, las formas de envejecer de nuestra especie, ¿sí? De los seres humanos, ¿cómo sería? El envejecimiento satisfactorio, tenemos el envejecimiento patológico y el envejecimiento usual. ¿A qué se refiere? El envejecimiento satisfactorio sería aquel anciano sano, sin enfermedades ni discapacidades físicas. Un envejecimiento patológico sería un anciano con enfermedad crónica, progresiva y discapacitante, ¿sí? Y el envejecimiento usual serían aquellos ancianos con mayor o menor grado de fragilidad y vulnerabilidad, afectos de enfermedades crónicas sin o con moderada repercusión funcional, ¿sí? Lo ideal sería un envejecimiento satisfactorio, ¿verdad? Pero no es el caso de la gran mayoría. Entonces tenemos tres formas, tres factores o tres formas de envejecer, ¿sí? El satisfactorio, el envejecimiento patológico y el envejecimiento usual, ¿sí? El usual entonces ya es con enfermedades crónicas, ya existe cierto grado de fragilidad y vulnerabilidad, y también, por supuesto, una moderada repercusión funcional, o sea, un desgaste, ¿sí? Lo ideal sería el primero, ¿verdad? ¿Qué cambios ocurren con el envejecimiento? Con el envejecimiento hay un declinar fisiológico de órganos y sistemas, que esto conlleva, por supuesto, a una disminución de la reserva funcional en todos los sentidos, en todas las funciones del organismo. Hay presencia de enfermedades crónicas que puede, por supuesto, producir una mayor fragilidad y vulnerabilidad, o sea, expone al adulto mayor. Una vez que existen las enfermedades crónicas, hay de por sí una repercusión en la vulnerabilidad y en la fragilidad. Y por supuesto, cuando ya existe una disminución de la reserva funcional, hay mayor riesgo de presentar otras complicaciones, ¿sí? No solamente ya la presencia de enfermedades, por supuesto, también va en declive y esto acarrea un mayor riesgo de presentar complicaciones en diferentes aspectos, en diferentes órganos, en diferentes funciones, y esto es lo que lleva a la muerte, ¿sí? Entonces hay un declive, un declinar fisiológico y por supuesto hay una disminución de la reserva funcional en general. Características morfofuncionales del adulto mayor o en el adulto mayor. Estas características son los cambios físicos y funcionales que se producen con el envejecimiento o con el paso del tiempo, ¿sí? Vamos a citar algunos, vamos a investigar otros, vamos a profundizar un poco más. Eh, Existen cambios físicos, disminución de la estatura, lo más notable, pérdida de masa muscular, hay rigidez en los tendones, ya se manifiesta la osteoporosis, hay una atrofia de la piel, hay una atrofia de los tejidos periorbitales, hay una atrofia del canal auditivo, ¿sí? Los sentidos empiezan a disminuir notablemente su funcionamiento. Hay un estrechamiento y pérdida de elasticidad también, por supuesto, en los vasos sanguíneos.
hay una pérdida de la mineralización ósea, que eso empieza desde temprano. Por eso es que es tan importante la parte nutricional y cuidarse. Siempre le digo a mis alumnos que lo ideal no es solamente cuando entramos a los 50, a los 60 o los 40, que son los próximos 20 y demás. No, a partir de los 20, 25 años, el cuerpo ya empieza con un descenso de todas las funciones. Entonces, lo ideal sería inculcar, ¿sí? Promover siempre lo que es un estilo de vida saludable. Eso nos referimos tanto a las actividades físicas como a lo que es la parte nutricional. Los cambios funcionales, tenemos una disminución de la fuerza muscular, eso se ve. Hay una disminución de la movilidad en general, chicos. Hay un enlentecimiento de la marcha, se vuelven más lentos, los pasos son más pesados, más cortos. Hay una reducción de la capacidad de realizar ejercicios de resistencia. Por eso se van a dar cuenta más adelante cómo es la distribución de las actividades para los adultos mayores y cuántas cosas tenemos que tener en cuenta antes de orientar o de programar una rutina de entrenamiento o de actividad física para el adulto mayor. Son tantos los factores y son tantos los aspectos que ustedes van a tener que analizar, porque a veces decimos, ay, voy a hacer una clase grupal, voy a hacer una rutina, una orientación grupal, o famosos se promocionan esas actividades que son grupales, ¿verdad? Dice, ay, para el adulto mayor o para personas de tercera edad, y acuérdense que tercera edad se está refiriendo solamente a esa gente que todavía no está muy condicionada físicamente o a nivel cognitivo, todavía se pueden movilizar. Se está refiriendo entonces a esas personas que están en etapa o están en proceso de jubilación, a punto de jubilarse. Y en el adulto mayor es diferente, chicos, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta que cada adulto mayor es un mundo aparte, o sea, hay que individualizar desde el momento de programar la rutina y de orientar la rutina o la actividad que van a guiar. Ustedes van a ser guías y ayuda, ¿sí? Más que entrenadores. Entonces, entre los cambios funcionales está la disminución. Tomar en cuenta que hay una disminución. Estas son las características principales que ustedes deben de anotar y registrar, ¿sí? ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, profe. Ok. Pasa que yo no veo la ventanita del... Me falta una ventanita, pues no se quede en el aire ahora. Ya me pasó así, chicos, les cuento que me quedé hablando yo sola, todos mis alumnos no estaban, había sido, así que no se sorprendan, son cosas que les decía que todos estos aspectos ustedes lo tienen que memorizar bien, tienen que tomar en cuenta. Hay un montón de aspectos que todavía no está acá, que vamos a ir desarrollando con el transcurso de las clases. Y por supuesto en las clases prácticas donde ustedes van a tener que anotar y ustedes van a decir qué diferente había sido, si lo que uno lee a lo que uno tiene que hacer realmente y a lo que uno tiene que adecuar y adaptar, porque esos somos como unos adaptadores, adecuadores, guías, aparte de ser entrenadores, ¿verdad? Entonces, entre los cambios funcionales les decía la disminución de la movilidad, lo lento que se vuelve la marcha. Después que también les cuesta hacer ciertas actividades, ustedes no pueden agarrar y programar actividades que sea para 5 o 6 adultos mayores. Ninguno está en la misma condición que otra, ¿sí? Entonces, depende también, tenemos que tomar en cuenta si es mujer, si es varón, si qué enfermedades de base tiene. Ay, no, son un montón de cosas. Entonces, sí, tomar en cuenta todos esos aspectos. Y por supuesto, siempre les pido que traten de enfocar los trabajos o traten de individualizar el trabajo en este caso. ¿Sí? Si quieren hacer un buen trabajo y si quieren tener los resultados justamente y la conformidad y también por supuesto tiene que ver mucho en la parte psicológica en el adulto mayor. Entonces tienen que enfocar de manera individualizada. Hasta 3 personas, hasta 3 adultos mayores máximo, en dependencia de las condicionantes físicas que tengan, se puede trabajar en una sesión, ¿sí? Más de eso es complicado si soy una sola persona, ¿está bien? Entonces hay una reducción de la capacidad de realizar ejercicios de resistencia, que son las caminatas largas, actividades así que sean muy extensas, no va con ellos. Existen movimientos involuntarios como los temblores musculares que ellos ya no controlan. Hay una debilidad o sensación anormales, ¿sí? En el cuerpo, que a veces se les duerme una pierna, un bracito.
hay como esos temblores, ¿verdad? Hay contracturas musculares totalmente en zonas, hay calambres, en zonas donde uno muchas veces, a veces estás trabajando con ellos, pero les da un calambre totalmente en otro lado, una contractura en otro lado, ya no tienen ese control como tal sobre toda la musculatura y por supuesto se va perdiendo. Y estos son los cambios que van pasando justamente y todo va a depender de cómo ese adulto también, ese adulto mayor, vivió las etapas anteriores, ¿sí? Y cómo sobrellevó todas esas etapas, ¿sí? Si tuvo alguna lesión, si tuvo alguna cirugía, si estuvo mucho tiempo, si era una persona sedentaria, si fue una persona obesa, si fue una persona siempre con una mala postura. Y el estilo, por supuesto, de vida a nivel también alimenticio o nutricional. Todos esos factores, aquí es donde cae todo el peso de la mochila, de lo que arrastramos desde la adolescencia y ya en lo que es el periodo de lo que es la juventud y los adultos, adultos jóvenes. Esa es la mochila o esa es la carga que arrastramos y acá es donde se siente todo ese peso. Entonces hay que tratar de sobrellevar bien y llevar un estilo de vida dentro de lo que cabe y dentro de lo que se puede saludable, ¿sí? Para evitar justamente tener todos este combo de cambios tan bruscamente, ¿sí? A algunas personas les viene de una todo, ¿sí? A otros va más lentamente y eso yo creo que sería lo ideal de envejecer con dignidad y con autonomía, ¿sí? Seguir siendo independiente, no perder esa movilidad. Eh, tuve un señor que ya estaba con los 97 años, quería llegar a los 100, pero tuvo una caída que le complicó. Él no tenía enfermedades de base. Un señor que toda su vida fue deportista, activo, buena alimentación. Este señor estaba todavía lúcido. Por supuesto, perdió un poco la audición, pero no del todo. Él se movía más rápido, o sea, en su mente él podía al 100%, ¿sí? Pero él subía y bajaba escaleras a los 97 años y ese fue el problema principal, que en su cabecita, para él las cosas seguían funcionando normal, ¿sí? Hasta que un día tropezó, cayó de la escalera, se abrió, se golpeó la cabeza y este señor fallece penosamente el año pasado, fue uno de mis pupilos, fue uno de mis alumnos, un señor súper agradable, lúcido, conversador, espectacular, se le complicó por una caída. ¿Pero por qué es eso? Porque él todavía tenía esa fuerza, esa autonomía, ¿sí? Pero él no medía sus pasos muchas veces porque en su mente, ¿sí? Él no estaba condicionado, él no se acordaba que ya perdió fuerza muscular, que la pierna le puede fallar, que también ciertas articulaciones o ciertos ligamentos o tendones ya estaban rígidos, ¿sí? Entonces él fallece por una complicación de una caída. Ya es como si fuera que él se rindió en ese momento y fue un cansancio y fueron 3 días y el señor falleció, pero falleció como de causas naturales y ya. Entonces yo digo, dentro de todo sería tan bueno, ¿verdad? Si es que uno va a llevar o sobrellevar la vida. 97 años es muchísimo. Entonces, para que una persona siga caminando solo, que se oriente solo, o sea, es espectacular. Para mí es muchísimo, pero sí sería, por supuesto, sería lindo envejecer de esa forma, ¿sí? Y no sufrir en esas últimas etapas de nuestra vida. Al contrario, disfrutar y recordar los buenos momentos, ¿verdad? Entre las características psicológicas del adulto mayor, encontramos entonces las positivas y las negativas, ¿sí? Algunas. Y ustedes se van a encontrar con esto muy constantemente. Entre las positivas, el adulto mayor es una persona vital, ¿sí? Tiene mucha vitalidad, tiene una resiliencia, existe un compromiso, un control de todo, hay una motivación intelectual, son personas muy positivas, mucha inteligencia, por supuesto, también la experiencia que tienen encima. Les gusta y tienen una capacidad de comunicación y para relacionarse, ¿sí? Ellos ya se sienten de cierta forma a lo mejor aislados, entonces ellos buscan comunicarse y siempre relacionarse. Les encanta hablar, conversar, contar, preguntar.
y hay una aceptación del tiempo también, ¿sí? Muchos de los adultos mayores tienen esa aceptación del tiempo. eh, no es que quieren quedarse en cierta etapa, sino vivieron bien, están conformes, están contentos. Ese es por un lado lo positivo que podemos encontrar en los adultos mayores. Son los aspectos que más siempre van a resaltar en ellos y que ustedes no se deben olvidar por sobre todo de lo que es el compromiso, el control y por supuesto recuerden que a ellos les gusta y que hay que comunicarse y que nos vamos a encontrar muchos días con cambios de humor. Hay veces que no quieren levantarse de la cama o prefieren estar solos. Estrés, sufren de estrés, por supuesto, por más de que algunos ya tengan esa, a lo mejor, vida acomodada, igualmente se estresan por cosas que muchas veces no nos hacen saber, pero sí, hay una, a través del estrés ya viene después una depresión, hay algunos adultos mayores que son depresivos, ansiedad, hay somatizaciones, somatizan todo lo que pasa alrededor, ¿sí? Todo lo que no pueden ellos expresar o lo que están limitados a expresar, por supuesto, somatizan y ahí empiezan también los cambios a nivel físico, eh, buscan esa atención y tienen diferentes formas de llamar la atención también, pero sí existen somatizaciones. Por supuesto, pueden existir malos tratos también, ellos también tienen sus reacciones, son seres humanos que no todo el tiempo van a estar sonriendo y tolerando. Y ocurren los trastornos mentales, los diferentes problemas a nivel ya neural o neuronal. Entonces, sí, esto tiene que ver mucho con los cambios también o con las características psicológicas del adulto mayor. Un día no es igual al otro también, chicos. Hay algunos que no tienen noción del tiempo, pero hay otros que están súper bien informados y orientados, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos, lo que para nosotros pasa tan simplemente con mirar la hora, ¿sí? Para ellos no es así. Entonces hay que tomar en cuenta en qué fase o en qué fase le estamos encontrando, si le estamos encontrando en una fase psicológica más positiva o en una fase psicológica más negativa. Y por supuesto, muchísima comprensión y paciencia de parte de ustedes. Si no tienen esos dos eh, ítems, ¿sí? Esas dos características, esas dos aptitudes, ¿sí? Eh, difícilmente puedan trabajar con cualquier grupo de personas y especialmente con los adultos mayores. Los adultos mayores vuelven a ser unos niños y vuelven a ser en piel de viejitos, ¿sí? Entonces, tomar ese tiempo, esa paciencia, esa dedicación, muchas veces les va a tocar sentarse y conversar nada más con esa persona. Eh, lleva, por supuesto, tienen que tener un plus ustedes de neutralizar lo que pasa alrededor y encerrarse. Entonces, un plus de paciencia, de tolerancia y de cariño, por supuesto, porque o si no, no funciona. Cambios biológicos, sociales y como estábamos viendo, por supuesto, psicológicos. Los biológicos son la estructura física en general del organismo, que es lo que vimos ya en cuestiones de funciones también, por supuesto, de organismo o físico. El área social se representa a través de los cambios que ocurren en el mundo social o el entorno de la persona y cómo esto influye en la capacidad de adaptación e interacción del adulto mayor. Va a depender mucho, ¿sí? También de las personas que le rodean a estos adultos mayores para que ellos también tengan esa capacidad de relacionarse y de adaptarse, por supuesto, a los diferentes espacios, ambientes y personas. Hay adultos mayores que no tienen ya vida social. Hay algunos que tienen más vida social que nosotros, todos nosotros juntos, y que tienen programadas sus actividades. Por eso es que es tan bueno tener diferentes tipos de actividades para estas personas que no estén nada más sentados en un espacio. Jardinería, pintura, todo lo que sea manualidades, y todo lo que sean charlas, todo lo que sean lecturas. O sea, hay diferentes tipos de actividades. Por supuesto, esto depende mucho en qué ámbito, en qué ambiente, en qué ciudad, en qué lugar se está desarrollando. Por eso es que les preguntaba yo justamente y les pedía que investiguen sobre qué actividades hay o qué se ofrece, qué beneficios ofrecen sus localidades, sus municipios a los adultos mayores, si hay algún programa, si hay algún lugar que ofrezca este tipo de actividades, qué facilidades y qué beneficios hay para nuestros adultos mayores. Sabemos que a nivel central muchas veces, por supuesto, se enfocan más en promocionar los diferentes programas, pero ¿qué pasa alrededor y en el interior del país? ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores a nivel de interior del país? ¿Hay algo para ellos? ¿Están dentro del programa?
Entonces, eso es lo que yo necesitaba que ustedes investiguen un poquito de acuerdo al lugar donde ustedes se suelen mover, ¿verdad? Y me imagino que al meterse, al ingresar a este curso, al interesarse en este curso, ustedes ya tienen proyectado o enfocado un grupo de personas o una persona que esté en esas condiciones o en esta etapa de la vida. Eh, Me imagino que es justamente porque ayudar, puede que sea sus familiares directos, o puede que sea meterse a un programa de actividades, o quien dice que también meter un proyecto más adelante, por supuesto, a nivel local, o sea, en el municipio donde estén, en la ciudad donde estén, que acuérdense que tenemos también gobernaciones, tenemos municipalidades, entonces son proyectos que sí se pueden presentar a nivel de municipio que pueden otorgar otros beneficios o pueden abrir puertas para justamente también ayudar a este grupo de personas. O sea, no es solamente tenerles encerrados, darles de comer, bañarles y que caminen ahí en la casa, no. O para que cuiden los chicos, ¿sí? Entonces también buscar la forma de darles una mano y de que socialicen también, por supuesto, con personas que estén en su misma etapa de vida, ¿sí? Después tenemos los aspectos psicológicos, como estábamos viendo, los diferentes comportamientos que pueden ser también de acuerdo a cómo haya dormido, cómo haya amanecido, qué fue lo último que hizo, todo influye. Si tuvo una discusión con alguien, a veces se acuerdan, a veces no se acuerdan cosas que pasaron antes, a veces son cosas muy buenas, a veces son cosas no muy agradables, entonces todo depende de eso. Entonces tenemos los factores también biológicos, sociales y psicológicos. Entonces estos son todos los cambios y todas las áreas que debemos de tomar en cuenta antes de orientar y programar nuestras actividades. También, según el doctor Víctor López, que es un gerontólogo, él describe las personalidades que surgen de estos modelos de adaptación en términos generales, o sea, pueden ser estos siguientes que vamos a citar. Exológicos, ¿sí? Existe la personalidad armónica en el adulto mayor, integrada y adaptada a la vida y a las circunstancias. Este es el que mejor se adapta, ¿sí? Eh, que no es una persona cerrada, que no es una persona introvertida, no es una persona depresiva, es una persona armónica, es una persona que sobrelleva o sobrellevó o vivió sus años pleno, ¿sí? Entonces, una persona que conserva una personalidad armónica, integrada y se adapta fácilmente a las circunstancias y a las situaciones que le pone tanto cambio físico como los cambios sociales, ¿sí? Después tenemos la personalidad blindada. Esta es una persona así, ya más cerrada, que siempre está a la defensiva, más conservadora, muchas veces más introvertido, ¿sí? Después tenemos la personalidad pasiva dependiente, que como su nombre lo dice, es la persona que depende y está condicionada, ¿sí? De lo que pase en la casa o de sus cuidadores de la casa o de sus hijos o de sus nietos, depende a cargo de quién esté, o ya en un asilo, en un geriátrico, ¿sí? Es una personalidad ya que le cuesta movilizarse sola, le cuesta hacer las cosas, ni siquiera muchas veces la medicación, o ya viene con algunas enfermedades también, por supuesto, eh, que le hacen depender o algunas dificultades físicas o ya que le genera dependencia y ya como que es una persona que se entrega y es una persona ya que se comporta o es una personalidad pasiva dependiente, ¿sí? Después tenemos la personalidad desintegrada en personas mayores que son pesimistas, aparte con enfermedades crónicas, degenerativas, dependientes, marginadas, con experiencias de vida triste y fracasos múltiples en el pasado. O sea, esta personalidad, o sea, esta personalidad que puede presentar un adulto mayor, entonces se debe también a todos los factores ocurridos en los años anteriores, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno arrastra. Por eso les digo de que en esta etapa de la vida es donde viene todo el peso de la maleta o de la mochila que acarreamos y según cómo vivimos, según cómo progresamos o según nuestras experiencias de vida y por supuesto tiene que ver muchísimo el aspecto psicológico, la forma en que uno encara también.
esta etapa de la vida y dependen ellos también, por supuesto, del ambiente en donde se va desenvolviendo toda esta etapa o se va desarrollando esta etapa, ¿sí? Acuérdense que hay adultos mayores que los hijos se fueron o que no tuvieron pocos hijos, que se desentendieron de los padres y quedan solos, abandonados a su suerte y muchas veces eh, atendidos por vecinos, ¿sí? Y esas son las personas que, por supuesto, muchas veces desarrollan este tipo de personalidad pasivo-dependiente, una persona blindada o una persona desintegrada, ¿sí? Entonces, que solamente ya espera la muerte, ¿sí? Entonces, acá tienen las diferentes personalidades que se pueden manifestar también de acuerdo al peso de la carga o al tiempo vivido. Yo siempre digo, depende mucho de las facilidades, de la calidad de vida que nosotros también le facilitemos, ¿sí? Los cambios también pueden estar relacionados con un estrés psicosocial, ¿sí? Estos cambios de humor de los que estábamos hablando, por ejemplo, que un día pueden ser muy positivos y otro día pueden ser muy pesimistas o pueden estar a la defensiva, que un ratito porque Sandra ingresa. Por supuesto, dependen también de un estrés psicológico y social, todo influye en ellos. Después tenemos las enfermedades, que por supuesto las dolencias o todas esas incomodidades que solamente ellos a veces ya no detectan también de tantos dolores que tienen o tantos desgastes que tienen, por supuesto, y estar medicados todo el tiempo, por supuesto, que esto va a influenciar también o va a condicionar el comportamiento de los adultos mayores. El enlentecimiento del procesamiento de información, o sea, a nivel cerebral, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central, por supuesto, hay cosas que tenemos que explicarle mejor, con más paciencia, más pausado, muchas veces tardan en reconocer, ¿sí? Y en procesar toda la información que le estamos brindando, lo que para nosotros es todavía muy simple, muy sencillo. Por supuesto, para ellos se vuelve eh, más lento, eh, más lenta, esa es la palabra. El procesamiento en sí de toda información que pasa alrededor es a nivel el 50%, si no es menos. Hay una pérdida de memoria, hay pérdida de las habilidades mentales en muchos de los adultos mayores. Estas personas, sin embargo, los adultos mayores, nosotros a veces le vemos como que no entienden nada o como que ya es una parte de la sociedad que de mucha ayuda no es. Mucha gente les trata como si fueran o los tratan como si fueran eh, una molestia, una carga, ¿sí? Al contrario, estas personas, estos adultos mayores, suelen ser libres de ideas erróneas hacia nosotros y estereotipadas, ¿sí? Son personas que observan, acuérdense que ellos tienen la experiencia que nosotros no tenemos, ellos tienen sus años, pasaron un montón de cambios, ¿sí? Suelen tener gran sentido de la realidad, muchos de ellos, aquellos que todavía no tienen esa pérdida de habilidades mentales, ¿sí? Se conocen lo suficientemente a sí mismas, ¿sí? Tienen, por supuesto, ya una personalidad también formada, pulida, tienen la capacidad también de disfrutar de la vida y del sentido del humor. Tienen la percepción de que muchas veces la vida merece la pena vivirse y además de que la vida tiene sentido. Muchos de estos adultos mayores saben sacar provecho y adquirir experiencia de los acontecimientos ya vividos en el pasado, aunque sean tristes. Tienen una buena capacidad de comunicación, quieren comunicarse y entendimiento con otras generaciones. Tienen entonces la capacidad de relacionarse con los demás, establecer relaciones sociales gratificantes y provechosas. También establecen conformidad con la vida presente y aceptan serenamente el devenir del tiempo y lo que ello pueda traer consigo. Esto sería el combo perfecto para un adulto mayor, ¿verdad? Que estuvieran siempre en esta sintonía. Pero como existen tantos factores externos como también internos, ¿sí? Entonces, por supuesto,
no siempre los vamos a encontrar de la misma forma, pero sí existen adultos mayores que tienen todo este combo que uno llega con ellos y nunca les encuentra bajoneados. Le pregunta si le duele algo, nunca les duele. Tienen una energía, o sea, triplicada y potenciada. Son personas que justamente piensan y siguen creyendo de que la vida es linda, merece la pena vivirse y por supuesto llevaron un estilo de vida bien, con problemas, o sea, sobrellevaron igual, todos tenemos experiencias y todos tenemos cargas también. Ellos también tuvieron, pero ven de otra forma o visualizan de otra forma la vida. Entonces le encuentran el sentido a su día a día y quieren seguir viviendo con las complicaciones o con las degeneraciones o degradaciones que vaya sufriendo el cuerpo igual. Entonces, eh, existen adultos mayores que en su mayor tiempo están con todos eh, estas actitudes positivas, ¿sí? Bueno, después de esto, eh, si ustedes no tienen nada que agregar hasta este punto referente a lo que son los adultos mayores, si está todo claro, lo que son los psicológicas, los cambios morfofuncionales que vamos a ir viendo, por supuesto, de acuerdo a cómo vayamos desarrollando las diferentes capacidades que tenemos que enfocar en ellos, vamos a ir mirando uno por uno y en qué repercute. Si ustedes no tienen que ver con lo que se refiere a las enfermedades más comunes del adulto mayor. Nada, ¿se entiende todo hasta acá? Sí, profe. Bueno, bueno. Vamos a seguir entonces con las enfermedades más comunes en el adulto mayor. Eh, Estas enfermedades son las crónicas, degenerativas y oculares. Estas serían las primeras tres y las que son las más relacionadas entonces con el adulto mayor. También son frecuentes las infecciones, que esto ya estira dentro de estos tres. Están las crónicas, degenerativas y oculares. Desglosamos y suelen pasar también o suelen ocurrir las infecciones, las enfermedades del corazón, las enfermedades bucodentales. Dentro de las enfermedades crónicas tenemos la hipertensión arterial, la diabetes, colesterol alto. Después tenemos dentro de las enfermedades degenerativas tenemos la artrosis, la artritis reumatoidea, la osteoporosis. Y dentro de las enfermedades oculares entonces tenemos los trastornos visuales, ¿sí? Acuérdense que a nivel también auditivo, o sea, a nivel cognitivo, tanto tiene que ver el olfato, tiene que ver la audición, tiene que ver la visión, tiene que ver también el habla, la memoria, ¿sí? Todo eso, por supuesto, ocurre con el paso del tiempo y hay un proceso degenerativo que pasa. Después, dentro de lo que son las infecciones que se puede dar también, encontramos lo que son la celulitis, la erisipela, que vamos a ver qué es, la fascitis necrosante, las infecciones de las úlceras por presión. O sea, la piel ya se vuelve mucho más sensible a todo lo que ocurre alrededor, a una picadura, a un raspón, a un golpe, ¿sí? Los hematomas se forman fácilmente. Las enfermedades del corazón, existen los ataques cardíacos o el derrame cerebral, ¿sí? A nivel pulmonar también existe, por supuesto, todos los órganos van envejeciendo y van bajando su productividad como tal, ¿sí? Las enfermedades bucodentales, tenemos caries, enfermedad periodontal, pérdida dental, la xerostomía, la hipersensibilidad dental, hay candidiasis bucal, hay úlceras bucales y por supuesto puede llevar a cáncer bucal. O sea, todo esto, fíjense, todo lo que el cuerpo se va degenerando, ¿sí? Entonces, vamos a clasificarlos en tres grupos, en las crónicas, degenerativas y oculares. Y entonces tienen para ir separando. Dentro de lo que son, entonces, las infecciones se refiere a todo lo que tenga que ver con las infecciones en la piel, a nivel externo, y los bucodentales, entonces, lo que ocurre frecuentemente, que muchas veces los adultos mayores no se dan cuenta hasta que está al límite. Por eso es tan importante igual acompañarles a sus consultas y programarle consultas con los especialistas para cada zona del cuerpo.
Bueno, este es un dato, chicos, un gráfico de algunas enfermedades, ¿sí? Que atacan más a los adultos mayores del sexo femenino, masculino. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Si ustedes tienen adultos mayores alrededor, ustedes tienen que saber cuál es el porcentaje o a quién puede atacar más fuertemente ciertos tipos de enfermedades crónicas, ansiosas, ¿sí? Acá hay un cuadro comparativo justamente entre hombres y mujeres adultos mayores, ¿sí? En los hombres, las enfermedades isquémicas del corazón atacan a un 20% de la población. Igualmente en las mujeres, estamos en la misma proporción. En las enfermedades cerebrovasculares atacan un 9% a los hombres, pero a las mujeres en un 12%. Hay mayor rango de ataque para las mujeres. En las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, estamos hablando justamente de justamente a nivel pulmonar, 10% para los varones y 8% en las mujeres. Enfermedades hipertensivas, la hipertensión arterial en un 5% ataca a los hombres y en un 5% de la población ataca a las mujeres. La diabetes en sus diferentes presentaciones, ¿sí? Progresiones, diabetes mellitus en un 5% a los varones y en un 6% a las mujeres. Tumor maligno en el estómago, el colon, próstata y pulmón puede llegar a atacar a los varones entonces en un 3%, estando en este periodo, en esta etapa de la vida en el adulto mayor, ¿sí? Son más propensos. Y en las mujeres también el tumor maligno puede atacar a nivel cérvico, uterino, estómago y seno, también en un 3% de la población de este rango de edad, esta etapa de la vida. Entonces acá hay un dato interesante que dice que los hombres son 2 veces más propensos a desarrollar cáncer de estómago que las mujeres. Por lo menos nos salvamos de una, ¿verdad? Con tantas complicaciones, aparte de que vienen los cambios hormonales y la menopausia, me imagino, así por lo menos. ¿Qué signos de alarma yo tengo que tomar en cuenta si trabajo con un adulto mayor, si tengo un adulto mayor en la casa? Sed y deseos insaciables de comer, eso no es normal, ¿sí? Mucha sed y muchas ganas de comer, 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 comer. Dolor en el pecho acompañado de no poder caminar o correr, en el caso de que haya alguno que todavía haga corre caminata, la misma distancia que antes. Sensación de palpitaciones, palidez, mareos o desmayos no son justamente síntomas o signos comunes. Tos por más de 15 días no se permite eso. Estreñimiento o diarrea crónica son señales o signos de alarma para ir al médico. Los ronquidos, la somnolencia en el día, no duermen de noche, duermen de día, sangre muy oscura o roja intensa en la materia fecal, no es normal, hay que controlarle a los adultos mayores. Flujo de la orina es débil o interrumpido o necesidad de hacer fuerza para vaciar la vejiga con mayor frecuencia en ambos, tanto estamos hablando de mujeres y varones, adultos mayores. Sangre en la orina o en el semen, en el caso de los varones, la pérdida de peso, también identificación de bultos o masas que se puedan palpar en el caso, en cualquier zona, ¿verdad? Más en el caso nuestro de las mujeres, por ejemplo, a nivel del seno, como un nudo firme o un engrosamiento de la mama o debajo del brazo. Hay que seguir revisando. Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama, mayor secreción vaginal, en el caso que todavía por ejemplo, si ya entraron en la menopausia, ya están con la resequedad y demás, entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta. Sangrado después de la menopausia, que ya sabemos que no es lo regular o lo normal. Entonces son datos y son síntomas o signos de alarma que a lo mejor muchas veces se nos pasa de largo, ¿sí? Yo sé que no le vamos a estar revisando que si atendemos a un adulto mayor, pero siempre hay señales o hay ciertos comportamientos cuando hay una incomodidad. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros
Por ejemplo, si vamos a una casa, trabajamos con un adulto mayor, por ejemplo, vemos que toma demasiada agua o se queja de algún dolor en el pecho o está con tos o te comenta que está con diarrea o le vemos somnoliento durante la actividad física. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre, ¿sí? E informar a quien corresponda. Regularmente tienen sus enfermeras o sus cuidadoras con ellos, de las personas que uno va a tratar, ¿verdad? Entonces, informar. Y en el caso de que ustedes tengan adultos mayores en la casa, por supuesto, siempre tomar en cuenta un chequeo general para ellos, ¿sí? A nivel bucal, auditivo, ocular para facilitarles un poco más y para reacomodarles un poco, ¿sí? Esta etapa de la vida, para darles una comodidad y una calidad de vida, para que puedan sentirse todavía útiles y atendidos, ¿sí? Eso de manera entonces general de las enfermedades más comunes, ¿sí? Tomando en cuenta entonces toda esta lista de enfermedades o de justamente tiempo, vamos a pasar a lo que son las deficiencias nutricionales que tiene mucho que ver, por supuesto, durante todo el periodo, desde el nacimiento, ¿sí? La niñez, todas las etapas. Estas deficiencias nutricionales se ven reflejadas en esta etapa de la vida eh, con todo el peso, todo lo que no pudimos darle al cuerpo, las deficiencias que ya tuvimos en la etapa de la adolescencia, por ejemplo, es lo que justamente acarrea un mayor desgaste y muchas veces acelera ciertos procesos del envejecimiento. Estamos hablando tanto a nivel funcional, cognitivo, eh, fisiológico, físico, tanto interno como externo, ¿sí? Las deficiencias nutricionales, entonces, evitar estas deficiencias, perdón, nutricionales, es simplemente para mantener un estilo de vida saludable. Eso no debería solamente de afectarnos o de preocuparnos pensando o llegando a esta etapa de la vida. Eso deberíamos de ya nosotros inculcar o también incitar, motivar, ¿sí? Llevar ese estilo de vida ya saludable para después pensar en esta etapa que si llegamos llegar bien, llegar sin tantas deficiencias nutricionales, porque el cuerpo, por supuesto, va resintiendo el paso del tiempo. Entonces, prepararle para mantener un estilo de vida saludable, para retrasar, prevenir y reducir especialmente las enfermedades crónicas y, por supuesto, darle una mejor calidad de vida y autonomía al adulto mayor. Ese tiene que ser el principal objetivo entonces de la parte alimenticia para justamente evitar estos aspectos de las deficiencias nutricionales. En la actualidad no cabe duda de la importancia de la nutrición, y así desde el nacimiento, desde la leche materna, desde la alimentación de la madre, como indicador de salud. Por tanto, conocer el estado nutricional de la población de adultos mayores o adulta mayor permite valorar de forma indirecta su estado de salud. También detectar y tratar de forma precoz situaciones de riesgo de malnutrición. Se sabe que las necesidades nutricionales varían con la edad, aunque aún no ha sido determinado cuál sería el aporte nutricional óptimo para ellos. Estamos hablando de los adultos mayores, así poder determinar las deficiencias nutricionales que suelen presentar. No sabemos el aporte óptimo, por eso le digo que desde el proceso de la etapa de la niñez, desde la etapa de amamantar al niño, desde ahí empieza todo el aspecto nutricional, la importancia de saber distribuir, de saber qué le vamos a dar de comer, a qué le damos. O sea, nosotros le estamos preparando para que el resto de su vida o cuando llegue a esta etapa de la vida, ¿sí? Y nosotros mismos como padres también nos estamos preparando. Entonces, para llevar o sobrellevar una vida más tranquila, más armónica, sin tantas enfermedades degenerativas, ¿sí? Y crónicas. Dichos cambios que el adulto mayor experimenta puede ser modificado, fíjense, por los patrones de alimentación y el estado nutricional en el que se encuentra. Se ha conocido como hábitos alimentarios o alimenticios inadecuados
como las deficiencias nutricionales en adultos mayores, se convierten en un factor de riesgo importante de morbilidad y mortalidad, ¿sí? Contribuyendo a una mayor predisposición a infecciones y enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento, lo que disminuye terriblemente la calidad de vida y, por supuesto, el periodo de vida, ¿sí? Envejecimiento, nutrición y qué factores son los que influyen. Acá otra vez entramos a factores físicos, factores fisiológicos y factores psicosociales. Dentro de lo que son justamente las deficiencias nutricionales, entramos en los factores también que pueden influir, que son factores físicos. ¿Qué puede influir en una mala alimentación, una mala nutrición? Que muchas veces uno dice no puede consumir todo lo que necesita, por más de que vos le pongas, y acuérdense que la capacidad de reabsorción del organismo también cambia con el tiempo. No todo lo que damos se va a reabsorber al 100%, ¿sí? Toda la flora intestinal cambia, todo está envejeciendo progresivamente, paulatinamente. Factores físicos. Acá hay problemas de masticación. Muchos ya no tienen la dentadura completa, chicos. Entonces, hay que facilitarles también, ¿sí? Entonces, acá hay problemas de masticación, salivación, deglución. Mucho les cuesta tragar, ¿sí? Ya no se deshacen las comidas o no se desintegran. Entonces, hay que ver qué darles. Por eso les digo que es tan importante que el adulto mayor también tenga su secuencia anual de control con los diferentes profesionales, ¿sí? Después hay una discapacidad y una minusvalía, hay un deterioro sensorial, que estábamos hablando de eso, es a nivel visual, auditivo, del habla, y hay una hipofunción digestiva. Ya se enlentece, ya muchas de las funciones están estancadas. Después tenemos los factores fisiológicos. Dentro de los fisiológicos también tenemos la disminución del metabolismo basal, trastornos del metabolismo de hidratos de carbono en la absorción rápida, esto tiene que ver con el aparato digestivo, ¿sí? Cambios en la composición corporal, ya grasa, músculo y demás cambia. Hay interacciones con fármacos. Acuérdense que también están a full con la medicación. Muchos de los fármacos nutrientes. Algunos tienen que tomar ya algunos suplementos o multivitamínicos que son específicos o preparados especiales, ¿sí? Esto otra vez, por supuesto, ayudan, siempre digo, ayudan con una cosa, pero joden otro aspecto, otra parte, ¿sí? Hay menor actividad física, de hecho, hay soledad, hay depresión, hay aislamiento y en algunos casos hay anorexia, ¿sí? Estos son factores fisiológicos. Entre los factores psicosociales que pueden influenciar en el envejecimiento y la nutrición o la mala nutrición, eh, está la pobreza, la limitación de los recursos, que es como les decía, algunos abuelitos, algunos adultos mayores dependen de la solidaridad muchas veces de los vecinos o de gente que no tiene nada que ver o del buen corazón de algunas personas, ¿sí? Y muchas veces no tienen ayuda del local, del gobierno, del municipio o lo que sea, pero no tienen ellos esa información y no tienen esa facilidad de que alguien les pueda facilitar, ¿sí? Entonces todavía no estamos, nosotros estamos súper atrasados en eso. Entonces hay una limitación de recursos, hay hábitos inadecuados, hábitos alimentarios o alimenticios inadecuados. Pero fíjense cómo tienen que ver todos los factores, o sea, no es que yo le ponga al adulto mayor, le voy a poner su proteína, su carbohidrato, sus verduras, sus frutas, no sé qué, ya hay un problema degenerativo. No es que ellos no quieren, es que ellos ya no absorben de la misma forma, no pueden masticar de la misma forma, ya tienen falta de salivación, se atragantan fácilmente, no digieren. Hay algunos alimentos que ya le dan, ya le generan justamente o diarrea o estreñimiento. O sea, todo va en declive, chicos, ¿sí? Después los factores fisiológicos, fíjense que a nivel de justamente ya no hay una reabsorción rápida y ya hay cambios. Y raro es el adulto mayor que no dependa, por lo menos dos, tres pastillas tienen. Y después conozco personas que tienen sus 6 pastillas a la mañana, sus 6 pastillas al mediodía y sus 10 pastillas a la noche. O sea, imagínense cómo el cuerpo va a reabsorber todo eso. Por suerte, hoy por hoy, ¿verdad? Tenemos todo lo que sea también, por supuesto, diluido, líquido, que le da esa mayor facilidad o le
le facilita, ¿verdad? Justamente la deglución, la salivación, el tragar en sí, y por supuesto la reabsorción en el organismo. Pero todo depende de cómo nosotros preparemos al organismo desde la infancia para disfrutar y para no tener tanta carga y tantas enfermedades degenerativas y tantos cambios bruscos de una sola vez, ¿sí? Los cambios se van a ir dando si tenemos la bendición y la suerte de llegar hasta cierta edad. Que para mí 90 es muchísimo, siempre dije, pero llegar bien, ¿sí? Ser capaces de movernos, entender qué es lo que pasa alrededor, comprender lo que nos están diciendo, escuchar, poder expresarnos, ¿sí? Con cierta edad, yo creo que eso sería disfrutar de la vida y justamente darle, o sea, tener un estilo de vida llevadero, ¿sí? Con esa autonomía y esas facilidades. O sea, seguir comiendo lo que quiero, que no esté limitado porque hay adultos mayores que pobrecitos no pueden comer ni sal, o sea, comen una comida o sea, que no tienen sabor. Entonces, yo digo que todo eso al final es una recompensa según cómo nosotros preparamos también nuestro organismo, o cómo les ayudamos a ellos, ¿sí? Si ya tenemos y si ya estamos ahora en esas condiciones con personas alrededor, pues facilitarles un poco, ¿sí? Todo esto que ellos tienen complicados, que vieron que no son poca cosa. Nosotros a lo mejor le vemos y decimos, no, pero si está re bien, camina solo, todavía se mueve, come de todo, no sé qué. Pero fíjense cuántos factores influyen en ellos y cosas que nosotros, aspectos a lo mejor que hay para nosotros con nuestros problemas y nuestros dilemas de trabajo y ajetreo del día y demás, que los niños, que la casa, que el hijo, entonces para nosotros pasan desapercibidos. Pero fíjense todos los cambios que ustedes tienen que tener en cuenta justamente para facilitarles y para darle una mejor y una mayor calidad de vida, ¿sí? Entonces, estas deficiencias nutricionales, ¿cómo afecta al adulto mayor? Estos aspectos contribuyen a las deficiencias nutricionales en adultos mayores como una condición que se encuentra con frecuencia y genera una morbilidad y mortalidad importante. Entonces, la alimentación, el estado nutricional y la actividad física que realiza cada individuo influyen en la evolución de la alimentación o la mala nutrición o malnutrición. Por lo tanto, puede ser el origen o la consecuencia de la misma. ¿Sí? Fíjense, alimentación, el estado nutricional en el que se encuentra y el tipo de actividad física que realiza cada individuo pueden llegar a influir sobre la evolución de la alimentación y de la mala nutrición, ¿sí? Es origen y consecuencia. Las deficiencias nutricionales en adultos mayores pueden llevar a una calidad de vida no adecuada y contribuir a mayores necesidades de atención, hospitalización, incremento en costos de cuidado de salud y por supuesto ustedes saben lo que conlleva todo eso, ¿sí? Un gasto genera otro y todo es plata al final. Entonces, debemos mejorar la nutrición del adulto mayor o ayudarle eh, esto va a ayudar entonces a disminuir sus enfermedades o que sean más cortas, más llevaderas, visitar menos los hospitales, clínicas y las farmacias, menos medicamentos, menos gastos, menos problemas también para el organismo del adulto, tener menos complicaciones sus enfermedades o que sean más cortas. Otra vez acá se repite, visitar, tener menos complicaciones de salud, aumentar su estado funcional, ¿sí? Disfrutar más de una vida independiente, autónomo, ¿sí? Eso es súper importante y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la desnutrición está asociada como consecuencia de las deficiencias o de la mala alimentación en adultos mayores. Comporta la pérdida de grasa corporal asociada a una cierta pérdida de masa magra, ¿sí? Constituye uno de los problemas nutricionales más importantes en la vejez o en el adulto mayor. Acá hay una alteración de la inmunidad, hay un retardo en la cicatrización de heridas y aparición de las úlceras por hipertensión. Hay caídas, que ahí ocurren fracturas, están súper propensos a las fracturas y a las caídas porque tienen una inestabilidad ya. Deterioro cognitivo de lo que les venía hablando, la osteopenia, la alteración en el metabolismo de los fármacos, tantos remedios, tanto, por supuesto, ayudan con una cosa, deterioran otras cosas, ¿sí? Ustedes saben, eso es un golpe para el estómago.
Sarcopenia, ¿sí? Descenso de la capacidad máxima respiratoria a nivel pulmonar, también, por supuesto, es totalmente diferente. Todo va poniéndose lento, todo va envejeciendo, cada órgano envejece diferente, pero todos van pasando ese proceso van disminuyendo su funcionamiento, ¿sí? Entonces, una mala nutrición puede llevar a una mala alimentación, puede llevar a la desnutrición. La desnutrición, entonces, acarrea todo esto que estamos viendo y, por supuesto, más gastos, más propensos a tener más enfermedades y, por supuesto, complicarles la vida y acortarles el promedio o esta etapa de la vida también. Acá tienen un cuadro, un gráfico que no sé si se ve muy bien, pero se trata de lo que es el descenso, la disminución y los cambios que ocurren, que se dan en la composición corporal del ser humano de 25 a 75 años. Ahí tienen los indicadores de un lado, del lado izquierdo tienen lo que es el 100%, el 50% y baja totalmente. Tienen abajo la edad, que es 25 años a 75, y tienen los indicadores que son la grasa, el agua intracelular, y después tenemos las células también de origen mineral, o sea, cómo se va degradando y cómo se va degenerando y cómo va disminuyendo o en descenso de acuerdo a las diferentes, justamente, etapas de la vida, ¿sí? Y desde los 25 años, fíjense que ya hay un descenso, hay una disminución de la masa magra, de la masa muscular, en la masa ósea, y hay un aumento del tejido adiposo, ¿sí? Sería la grasa. Entre las deficiencias nutricionales, el aporte de la proteína es fundamental, ¿sí? Para los adultos mayores. Entre las causas y los factores de riesgo de las deficiencias nutricionales en adultos mayores está la malnutrición o la mala nutrición proteico-energética. Es un problema frecuente en la población de adultos mayores y ha sido ampliamente abordada en diferentes estudios, siendo considerada por algunos expertos como un auténtico problema de salud pública en los países industrializados y subdesarrollados. O sea que, ñande, ¿sí? Entonces, no se le da la suficiente importancia o no le damos lo que realmente necesitan de lo que es la parte proteico-energética. No le estamos dando lo que realmente ellos necesitan. Por eso llegan a estas deficiencias nutricionales. Y es un problema en general. Nosotros creemos, fíjense, el cuerpo de ellos, el organismo de ellos no absorben o reabsorben, no procesan igual que nuestro cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de 25 a 35, 45 años que somos rependex, ¿verdad? Bueno, entonces, lo mismo que nosotros comemos no les sirve a ellos y no asimilan de la misma forma en que nosotros asimilamos. Así de sencillo es. Entonces, ellos tienen otras carencias, otras faltas y otras necesidades que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y esto es abarcando un poco de la parte de deficiencias y aspectos nutricionales también. Las proteínas, entonces el consumo de la proteína de muchos adultos mayores y frágiles es bajo, ¿sí? Las personas mayores con una elevada ingesta de proteína, sin embargo, tienen menor riesgo de tener enfermedades. Los alimentos altos en proteína, tales como la carne, el pescado, son recomendados, legumbres también. Sin embargo, la carne muchas veces, si hay problemas bucodentales, puede ser difícil de masticar para aquellos con problemas dentales. Las carnes pueden ser molidas, humedecidas para facilitar el consumo. Entonces, tratar de facilitar también ese procesamiento, en el caso de ustedes, esto es a modo general, para dar sugerencias de qué pueden comer o cómo pueden distribuir también. Vamos a ver después, más adelante, voy a incorporar una parte de qué tipo de suplementos, por supuesto, esto es con orientación médica, por eso les decía, es necesario llevar al adulto mayor a sus controles, a un médico de cabecera que le revise completo, de pe a pa, ¿sí? Y después de esto, aparte de la medicación que le da, también vamos a ver un poco de cuáles son, como ellos necesitan proteínas. Hay una proteína muy conocida, ¿verdad? Que es un suplemento, un complemento para los adultos mayores, y de hecho, gente que está enferma, internada, en recuperación, y muchas veces a nosotros también a ciertas edades, el famoso Ensure, ¿sí? Vamos a ver más adelante, entonces voy a incorporar un poco de lo que son los suplementos para complementar la alimentación o esa ayuda para la digestión y facilitar justamente este estilo de vida un poco mejor adaptado a la parte nutricional y a las necesidades nutricionales de un adulto mayor, ¿sí? Que hoy no tengo la parte de suplementos, pero sí les voy a adherir, ¿está bien?
Bueno, chicos, hasta aquí nuestra clase. Tenemos un pequeño trabajo de investigación. No van a entregar, si lo quieren anotar, anotan en una hoja. Nosotros la próxima clase es presencial, ¿sí? Vamos a hablar un poco de esto, vamos a hacer el debate, vamos a conocernos cara a cara. Pido 100% de asistencia, son 2 horitas, igual ustedes van a estar de 8:30 a 10:30 tienen el turno conmigo, ¿sí? Les voy a estar enviando los datos, la ubicación y demás detalles, ¿está bien? Desayunen, vengan cómodos, traigan su tereré si quieren. Y bueno, quejas, dudas, sugerencias al privado, mandan ahí en el grupal que tenemos. Acá tienen que identificar cuáles son, ahora ya tienen dos cosas que me tienen que informar el día que nos veamos, ¿sí? Lo que le pedí a nivel de comunidad, a nivel de ayuda social, beneficio para los adultos mayores, si hay, quiero que me digan, que anoten, ¿verdad? Los detalles, información concisa, precisa, y verifiquen si la información realmente es certera, es verdadera, ¿sí? Después vamos a identificar cuáles son las principales enfermedades. Acá citamos algunas. Quiero que ustedes vuelvan a investigar, vuelvan a leer, ¿sí? A informarse, ya enfocados en nuestros adultos mayores, ¿sí? ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a nuestros adultos mayores? O sea, los de nuestro país, según la alimentación, según el clima, según el lugar donde están ellos viviendo. ¿Cuáles son los principales? Por lo menos tres necesito que identifiquen, ¿sí? ¿Cuáles son esas enfermedades y qué es lo que acarrea esa enfermedad? ¿En qué afecta al adulto mayor? ¿Qué aspectos nutricionales, ya identificando estas enfermedades y todo lo que conlleva estas enfermedades, qué aspectos nutricionales se debe tener en cuenta entonces antes de la orientación de las actividades físicas en el adulto mayor? ¿Sí? Yo teniendo mi adulto mayor en casa o en mi vecindario, ¿sí? Ya sabiendo qué tipo de enfermedades tienen o cuáles son las complicaciones más comunes que tienen, por lo menos tres, cómo yo voy a orientar o qué aspectos yo voy a tener en cuenta para orientarle. Primeramente en el aspecto nutricional, en qué debo enfocar antes de ponerles la actividad física, qué yo le voy a pedir que incorpore o de qué forma yo voy a investigar justamente estos aspectos nutricionales, cómo yo voy a saber qué le falta a ese adulto mayor que está fuera de mi casa, por ejemplo, porque yo tengo que estar informado como entrenador, como guía, ¿sí? De ese adulto mayor, a qué hora come, qué está comiendo, qué medicaciones toma, ¿sí? Cómo podemos reemplazar por cosas que sean más naturales siempre y cuando esté el ok médico, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspectos nutricionales ustedes tendrían en cuenta con sus adultos mayores ya al identificar qué tipos de enfermedades son los que están agobiando a esas personas, ¿sí? Antes de orientar la actividad física. ¿Estamos? ¿Dudas? Ninguno. Excelente, entonces. Me encanta, pero no me gusta que sea un grupo tan callado, ¿sí? Hablen, pregunten, curioseen, investiguen. ¿Estamos? Bueno, chicos, si en el trabajo o están en otro lugar, no pueden hablar, entonces pueden escribir también, no hay ningún problema. Esto va a estar mañana en plataforma, así que cualquier cosa vuelvan a consultar. Y bueno, que tengan buen resto de jornada, buen fin de semana. Nos vemos, Dios mediante, el próximo fin de semana, ¿sí? Próximo sábado. Investiguen un poquito, lean, anoten datos concisos y precisos, ¿sí? Nada de estar inventando, por eso investiguen, busquen de dónde sacar esa información, porque si hay entidades o hay instituciones que estén al pendiente de ciertas condiciones o de ciertos números de adultos mayores y demás, ¿sí? Tenemos que manejar eso, ¿está bien? Buen fin de y Gracias, hasta profe, luego. igualmente. Gracias, hasta luego. Chao, chao.